buenos días, casi buenas tardes ya a esta hora. Yo, luego, Marc, me explicarás eso de la tendencia freelance, ¿no? Estábamos justo antes de entrar poniéndonos caras raras por esto de que nosotras tenemos tendencia al freelance. No sé, pues será porque a lo mejor después de la jornada laboral nos ocupamos de los hijos, cocinamos, ponemos lavadoras, lavavajillas, entonces no hay concepción de jornada laboral como tal, ¿no? No lo sé. Bueno, me quedo y arranco rápidamente porque tenemos poquito tiempo, vamos un poquito retrasadas, es lo que tiene ir de últimos, con una reflexión que hizo Marc que a mí me llamó muchísimo la atención, porque decía que en realidad no nos preocupásemos que la tecnología jamás sustituiría al ser humano, ¿no? Y que no la sustituiría porque había cosas, elementos propios del ser humano que eran absolutamente insustituibles, ¿no? Que las máquinas jamás conseguirían ser nuestros competidores. Y entre ellos citó por lo menos 2 o 3 cosas que eran la emoción, la sensibilidad, la intuición. Y entonces yo, francamente, me dije, pues nada, o sea, es que el futuro es nuestro. Nuestro, cuando digo nuestro, digo de las mujeres, porque esas 3 cosas son nuestras, ¿no? Todos los gurús habidos y por haber y las gurúas dirían que la mujer es la reina de la sensibilidad, ¿no? De hecho, Patricia nos decía que había incluso una explicación científica, ¿no? De que en nuestros cerebros primaba esa parte emocional, ¿no? Y todos los estudios indican que las mujeres lideramos de una manera mucho más emocional que el pragmatismo de los varones, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar un poco de diversidad, pero vamos a intentar hablar de diversidad enfocada fundamentalmente en la igualdad de género y básicamente en un fenómeno que algunos llaman techo de cristal. Yo en algunos sectores directamente lo llamo techo de hormigón armado porque hay cosas realmente que es imposible romper. Y 2 pinceladas con 2 datos simplemente para enseñar de qué hablamos, ¿no? Estamos en Santiago de Compostela. La Universidad de Santiago de Compostela es una universidad con una historia impresionante. La Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela es una de las más antiguas del país, creo que tiene cerca de medio siglo. Y, sin embargo, nunca ha habido una decana, jamás. Rectora. No, ni rectora ni decana. En medicina ni siquiera ha habido una decana. Hoy por hoy en Galicia, más del 50% de los médicos colegiados en Galicia son mujeres. Eso quiere decir que cuando vayáis al médico por un catarro, por una gripe, realmente tenéis muchas más posibilidades de encontraros a una mujer con la bata que a un hombre. Y, sin embargo, nunca ha habido una decana. Y, sin embargo, no hay ninguna jefa de sección en cardiología en ningún hospital de Galicia, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa es la realidad. La realidad, como también lo sabrá Fernanda, que somos colegas de profesión, es que en las facultades de periodismo el 65% de los estudiantes son mujeres y que yo sepa, en Galicia solo hay una directora de un periódico, nada más, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. O sea, somos las curritas, ¿no? Pero no llegamos o llegamos muy poco, escasamente, a los puestos de dirección. Conmigo está Fernanda Tabarés, Eva López, Patricia García, y querría empezar por esa breve presentación con Eva, precisamente por lo que decía al principio. Parece que el futuro, tal y como estaba diseñado, en que nos íbamos a diferenciar de la tecnología y de las máquinas por esa capacidad de emoción y de sensibilidad que tenemos, ¿tú compartes esa idea de que realmente el futuro puede ser femenino? Gracias, Carla, por la presentación y gracias por introducir en un evento de directivos una mesa sobre perspectiva de género. Vamos a llamarla así. Tendría que ser transversal a todas las anteriores,
Yo a Mar Vidal, que es un estupendo moderador, lo animaría a que se pusiese unas gafas lilas. Entonces, el que es un maestro de ceremonias magnífico y que ha hablado mucho y bien, que mire de otra manera la realidad y que mire no a un colectivo, sino a la mitad o más de la mitad de la población. Las mujeres, lo primero es que no somos un colectivo. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad social, sostenibilidad, ahí no vamos las mujeres en ese grupo. Las mujeres somos más de la mitad de la población. Yo trabajo en la Universidad de Santiago y es la universidad de España donde más mujeres hay en las aulas. Es decir, que ahí somos una universidad femenina y seguros que todos ustedes dicen, bueno, las mujeres ya han llegado a la universidad, nos van a quitar los sitios porque están las aulas llenas de mujeres, sacan las mejores notas y, como decimos en Galicia, pues depende también de las áreas del conocimiento, que va un poco por ahí la pregunta. Si las mujeres somos mayoría en las aulas, pero también depende de las áreas del conocimiento. Entonces, esto va encaminado hacia las profesiones. Somos la mayoría de las aulas en áreas muy relacionadas con las ciencias sociales, las jurídicas, las humanidades, pero somos minoría en la ingeniería informática y todas las tecnológicas que llamamos STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, y descendiendo. Es decir, todas esas grandes frases de ya son mayoría en las aulas y ahí están empujando y llegarán, pues lamento decir que no. Y en este foro que hoy hemos hablado tanto y también de startups o spin-off con las que nosotros trabajamos, con empresas de base tecnológica, como el caso de Marusha, de la anterior mesa, pues no vamos a estar las mujeres porque no estamos en las ingenierías informáticas y no vamos a estar, ni vamos a generar contenidos. Entonces, aquí se han tratado muchísimos temas y no voy a ocuparlos yo todos, pero todos los temas que hemos tratado precisan de esas gafitas lila, porque los algoritmos, por ejemplo, tienen sesgos de género. Salía una noticia, ya que hablamos con periodistas, de Amazon, ahora en octubre. Amazon lanza una convocatoria de contratación, ¿no? Y utiliza la inteligencia artificial para hacer dicha convocatoria de contratación y resulta que los algoritmos no ponen mujeres. Pues no es que la inteligencia artificial sea maligna ni el algoritmo esté mal diseñado, simplemente es que coge datos de los 10 últimos años y no, el perfil que se buscaba de programadores pues eran todos hombres. Es decir, nos estamos perdiendo el talento, los mejores expedientes, las mejores notas. Bueno, pues ese talento que está en las aulas no se traslada a las empresas. Eva, en 20 segundos, ¿qué haces concretamente en Woman Emprende? Pues, ¿qué hacemos en Woman Emprende? Aparte de esta observación y análisis, es corregir. Dirijo un programa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica y científica, es decir, analizar por qué ocurre esto y procurar corregirlo. La palabra mágica es incorporar la perspectiva de género en los procesos. Y lo mismo tiene que ocurrir en las empresas y lo mismo debe de ocurrir en por qué ocurren estas cosas y por qué no están las chicas en las TIC. Lo que es un milagro que haya alguna chica en las TIC, tal como está configurado el modelo social. Las que han llegado es que se han trasvestido y se han incorporado a un mundo que está construido. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Incorporar esa perspectiva de género, analizar por qué y corregirlo. Gracias, Eva. Fernanda, yo creo que todo el mundo pues, la conoce, una magnífica periodista. Ahora está en un proyecto distinto, estás en un proyecto creativo, digamos. Cuéntanos qué hace Voz Audiovisual. Bueno, pues efectivamente, ahora estoy en la productora del Grupo Voz, en Voz Audiovisual. Antes me dedicaba a la realidad y ahora me dedico a la ficción. No quiere decir que la ficción no sirva para retratar la realidad, porque muchas veces es una manera no tan directa y a veces más eficaz para hablar de las cosas que nos competen, ¿no? Así que desde ahí también se puede trabajar con perspectiva de género. Yo quería empezar, bueno, primero buenas tardes a todos, y quería empezar un poco por lo que decía Eva al principio, ¿no? No somos un colectivo y no somos una minoría, somos más de la mitad de la población.
Y a mí me gustaría interpelaros a vosotros, que estáis mirando para nosotras. Me ciegan un poco los focos, pero tengo la impresión de que aquí no está la mitad de la población representada. Sois directivos y tenéis que preguntaros por qué. Estáis al frente de compañías importantes y tenéis que preguntaros por qué en vuestros consejos de administración y en vuestras compañías hay la proporción que hay de mujeres. Yo apelo además a vuestra inteligencia, porque tengo la impresión de que aplicar la perspectiva de género a las compañías es una cuestión de egoísmo empresarial. Porque yo insisto, siempre digo lo mismo, las mujeres no reclamamos paternalismo, no queremos que se nos trate de una forma condescendiente ni complaciente por el hecho de ser mujeres. No queremos paternalismo, queremos que se nos dé la oportunidad de demostrar que podemos ser igual de buenas u, ojo, igual de malas que vosotros. Porque yo también reclamo el derecho a la mediocridad que tenemos las mujeres. Yo creo que hay muchas mujeres que han conseguido escalar determinados puestos de dirección y de administración de empresas a base de demostrar que eran pues una especie de heroínas, de mujeres superlativas que además de ser más inteligentes o más organizadas o más brillantes o más empáticas o más lo que sea que sus compañeros hombres, bueno, llegaron por eso. Y yo reivindico que las mujeres tengamos la misma capacidad y la misma oportunidad para ser mediocres que se les reconoce a los hombres, ¿no? Y ahí empezaremos a hablar en igualdad de condiciones. Pero a mí me irrita soberanamente el paternalismo aplicado a la perspectiva de género y a la incorporación de la mujer a los puestos de responsabilidad. Hablaba el presentador de esa estrategia en Irlanda de obligar a las empresas a incorporar a personas mayores de 45 años y que finalmente se ha demostrado como algo interesante para las empresas porque la convivencia intergeneracional es interesante. Yo creo que en el caso de las mujeres pues es una absoluta evidencia. Me preguntabas por la productora en la que estoy y antes, bueno, yo soy periodista, creo que es una forma de entender el mundo, que es algo que llevas independientemente del trabajo que estés desempeñando. Estoy vinculada al Grupo Voz, a un periódico como La Voz de Galicia, y creo que se reproduce un poco el mismo modelo en la práctica totalidad de los medios de comunicación. Yo siempre digo lo mismo, los periodistas y los medios de comunicación nos dedicamos a alertar sobre las cosas que funcionan mal en una sociedad sin medios de comunicación libres e independientes no es una sociedad homologable democráticamente hablando, pero muchas veces en los medios de comunicación no somos capaces de resolver los mismos problemas que tiene la sociedad y esto pasa en los medios de comunicación. En las redacciones hay periodistas, mujeres, muchas periodistas, sobre todo en las primeras fases de las entradas a los medios de comunicación, pero a medida que se va produciendo la escalada y la progresión profesional, esa proporción empieza a disminuir y si vamos a los consejos de administración, esa proporción empieza a ser anecdótica, ¿no? Y esto en los medios de comunicación sucede y en la práctica totalidad de las empresas sucede de igual manera. Los medios de comunicación yo creo que tenemos, y incluyo medios de comunicación, una productora también que hace series de televisión o hace películas o hace ficción, tenemos una responsabilidad también de alertar sobre lo que acontece. Pero esas gafas violetas, esas gafas lilas que reclamaba Eva, nos las tenemos que poner todos. Y voy a acabar mi intervención, para no extenderme, también con dos ejemplos. Esa perspectiva de género, por ejemplo, no se aplica en la medicina. Está reconocido ya que los diagnósticos de enfermedades comunes, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, tienen un sesgo de género, de manera que los síntomas que concurren en determinadas enfermedades que padecemos las mujeres no están reconocidos porque se aplica un modelo de sintomatología que es el masculino, cuando en el caso de las mujeres sucede de otra manera. Y hay un ejemplo que a mí me interesa mucho poner encima de la mesa, porque creo que sí que habla de esa mirada que a veces tenemos o ese ojo ciego que tenemos en relación con la perspectiva de género, que es un ejercicio que tiene que ver con el urbanismo, en el que me parece que también hay mucho que hablar. Hay muchas mujeres arquitectas que están empezando a trabajar con una perspectiva de género en la organización de las ciudades. Y siempre digo lo mismo, os propongo un ejercicio que es entrar en un colegio, en cualquier colegio, el colegio que vosotros tengáis en vuestra cabeza. Entrad en un colegio y deteneros en los espacios comunes, esos espacios en los que concurre todo el alumnado. No estoy hablando del interior del edificio, hablo del exterior del edificio. Es muy frecuente que ese espacio exterior esté ocupado por algo, por un territorio, por un espacio que suele ser el que proporcionalmente ocupa
el porcentaje más elevado de la superficie de esas instalaciones. Y ese espacio suele ser un campo de fútbol. Y diréis, bueno, ya viene esta feminazi a hablar mal de los campos de fútbol. No, simplemente os estoy convidando a que pensemos qué pasa en un campo de fútbol. Ocupa la mayor parte de ese espacio. En los campos de fútbol, efectivamente, puede haber niñas también, pero sigue habiendo mayoritariamente niños jugando en esos campos de fútbol. Y lo que sucede es que las niñas suelen estar ocupando los espacios alternativos, los rincones de esos espacios comunes. Ahí hay un mensaje de cómo se ocupa el espacio entre las mujeres y los hombres. Insisto, no tengo nada contra el fútbol, ni muchísimo menos, ni contra los campos de fútbol, ni nada que se parezca. Simplemente hablo de esa perspectiva de género, de esas gafas violetas con las que yo creo que tenemos que empezar a mirar todos un poco la realidad, porque, insisto, creo que es una cuestión de inteligencia, creo que es incluso una cuestión de egoísmo empresarial. Gracias, Fernanda. Patricia es presidenta ahora actualmente desde hace unos meses del Círculo de Empresarios de Galicia, pero también es directiva de la empresa FEMSA, una empresa dedicada fundamentalmente a la formación, ¿verdad? Sí, correcto. Como bien apuntas, llevo como presidenta del Círculo de Empresarios desde mayo, escasamente 6 meses, asentándome en el cargo de presidenta, aunque sí bien... Primera presidenta, primera mujer presidenta, todo un hito, ¿no? Bueno, yo la verdad no le presto en absoluto ninguna atención a ese tema. Me siento muy cómoda en el Círculo, ya conviví con la Junta Directiva, con el presidente Juan Güell y anteriormente con Javier. Conozco muy bien la dinámica del Círculo y la verdad que he sido muy bien aceptada en la presidencia. La parte de FEMSA, bueno, sí, es una empresa de formación, llevamos desde el año 99 y quizás retos que ahora están más en boga con respecto a mujer, yo creo que lo sufrí de manera muy inmediata en la compañía. Crecimos muy rápido. La empresa en el año tuvimos el mayor volumen de facturación en el 2012, alcanzamos en esa fecha 500 personas en la compañía. Y los 3 años precedentes tuvimos que hacer nuestros deberes porque la edad media era 26 años y el 80% mujeres. Con lo cual, la empresa ya desde el 2008 decidimos implementar políticas de empresa familiarmente responsable, ¿no? Políticas de conciliación. De hecho, en la empresa pues tenemos 16 medidas de conciliación mujeres. Los números nuestros no se corresponden en absoluto con la media porque, como digo, 80% mujeres, que más o menos estamos en los mismos términos de mujeres con carreras universitarias, ingenieras, en su mayoría, directivos de los 11, 7 son mujeres y en comité de dirección de los 5 gruesos del negocio, 4 somos mujeres. Como veis, las cifras no se comportan en absoluto. Quería refrendar el tema que comentaba Eva. Es cierto el tema de los algoritmos, pero es que es un tema, como apuntabas, es un tema genético y de configuración del cerebro. Siempre se achaca, y permitidme que lo explique para darle ese matiz, porque siempre me gustan los datos y describir la necesidad de incorporar a la mujer por necesidad objetiva y no impositiva. Y esta parte genética es muy importante. Siempre todos sabemos que la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Nos diferencia un único cromosoma. Son 22 cromosomas comunes y hay un 23 cromosoma que nos diferencia. Ese cromosoma Y no arrastra solo género. Son 3/4 partes de un cromosoma X, le falta un trozo, una tercera parte con respecto al cromosoma X, y lo que produce esa carencia de esa 1/4 parte de ese cromosoma equivalente al X es que tenga determinadas carencias que lo que hace en la mujer 2 cromosomas X es que se repliquen, y carencias que tiene un cromosoma por defectos genéticos se repliquen en el otro cromosoma y se complementen. ¿Cómo afecta esto, entre otras cuestiones, al cerebro? Pues en la corteza parietal, lo estaba comentando Eva, el tema del algoritmo. El hombre tiene muy desarrollada esa parte en un aspecto psicomotriz de nuestros antecedentes genéticos. Era el que iba a cazar, salía de la cueva y el componente psicomotriz
lo desarrolló muchísimo, pero la mujer es la que se quedaba en la cueva y era la que tenía que gestionar las cosas más de micro. Entonces esa parte viene por ahí. La parte de la amígdala y la parte del neocórtex son otras partes importantes. La parte del neocórtex está más desarrollada en las mujeres, era la que tenía que negociar dentro de la cueva, desarrollar multitareas, y eso hizo que ese músculo tan esponjoso se desarrollase mucho más y se desarrollase mucho más la parte emocional. Por eso no quiero extenderme en esa parte, que tiene mucha densidad, pero es cierto que hay un componente genético y no simplemente una defensa femenina ni de que las mujeres son mejores porque lo digan, ni mejores ni peores. Tenemos componentes fuertes, los hombres en unas facetas y las mujeres en otras. Lo importante es la diversidad, la integración para generar equipos mixtos y mucho más ricos. Está claro que genéticamente cogemos a un bebé recién nacido, mujer y hombre, y a priori hay bastante pocas diferencias, ¿no? Las diferencias se crean con el transcurso de la historia y con el peso cultural y social, ¿no? Y somos producto básicamente de lo que aprendemos más que de nuestros propios genes, ¿no? Fernanda creo que quería añadir algo sobre comentar eso. una cosa solo. Bueno, ha habido una clasificación, hablabas tú del acceso de las mujeres a las disciplinas técnicas, que se llamaba antes, ¿no? Claro, estamos en un momento de la historia en el que tampoco conviene dar nada por supuesto, ¿no? Yo creo que ayer mismo escuchaba en la radio una entrevista con la preocupación que creo que ha salido aquí, yo no he podido llegar desde primera hora, pero creo que se ha hablado de la robótica y del futuro del empleo en relación con este asunto, ¿no? Y ayer en la radio escuchaba una entrevista que hablaba del éxito inmediato que van a empezar a tener las humanidades también. En una disciplina, hablaba en concreto de una empresa, de un gran empresario que había estado con el periodista que lo contaba unas horas antes, y que la última contratación habían sido 2 filósofos, ¿no? Personas que tienen que incorporar a las compañías una capacidad para tratar de traducir este momento tan inquietante o alternativo en el que estamos viviendo. Entonces, esas carreras que en principio estaban denostadas, recordemos lo que ha pasado con la filosofía en la educación, ¿no? Recuperada recientemente después de haber sido borrada hace relativamente poco tiempo. Bueno, pues ahora ese futuro en el que se supone que los robots van a ocupar una parte notable del empleo que en estos momentos realizan los seres humanos, pues está obligándonos a replantearnos cuáles son las carreras, como nos decían y seguimos diciendo las madres, ¿no? Las carreras con futuro o sin futuro. ¿Qué carreras tienen futuro ahora? Pues a lo mejor no son las mismas que pensábamos que tenían futuro hace 5 años, ¿no? Aquí hay un tema también de valor social y valor económico. A ver, aquí hay áreas del conocimiento, carreras, profesiones profundamente feminizadas y profesiones profundamente masculinizadas. Las razones biológicas pueden explicar algunas cosas. De hecho, la informática ha nacido en manos de mujeres. No. La wifi la ha inventado una mujer y así. Otra cosa es cuando ya entra el valor social y el valor económico. Claro, este es un tema ya diferente. Las áreas del conocimiento, los lugares profundamente feminizados, tienen poco valor económico y social tal como lo estamos percibiendo. Otra cosa es lo que realmente sea el valor de verdad, que esté más vinculado a lo humano y a las personas. La tecnología de por sí es una herramienta, no es un fin en sí. Es decir, hoy le hemos dedicado mucho tiempo a algoritmos. Son herramientas que deben de ir a respuestas sociales y respuestas para las personas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en un entorno de directivos con una área del conocimiento como es la de dirección de empresas? Estudiamos muchas mujeres ADE, somos mayoría en las aulas, pero no revierte en la dirección de las empresas. En los puestos de directivos se acaba en torno al 17%. Pero ¿dónde identificas tú, Eva, o tú, Patricia, dónde identificáis las barreras que impiden eso? Es decir, ya no estamos hace a lo mejor 70 años, podíamos hablar de que la mujer no había entrado de manera integral en el mercado laboral o en las universidades. Hoy por hoy eso ya está absolutamente superado. ¿Cuáles son las barreras actuales para que las mujeres no logren llegar a los puestos directivos? Es decir, para que en esta sala realmente haya 50-50 y no lo hay, ¿no? Pues la respuesta a todo esto, le demos las vueltas que le demos, es el proceso de socialización diferenciado que ha existido, existe
y existirá. Ese proceso de socialización diferenciado que se ve en los medios, en los entornos. Pero bueno, volviendo a los modelos de los automóviles, de los que tanto se ha hablado hoy aquí también, ¿no? El modelo empresarial, yo que llevo muchos años viendo creación de empresas, sobre todo startups y spin-off, vamos a hacer un simulacro de que se ha construido un coche en unos parámetros masculinos, que no digo que sea de hombres, pero por supuesto no es de mujeres. Es decir, el coche que se ha construido en un modelo masculino. Acudamos a hace 50 años, probablemente era un coche de un estilo, ¿no? Y de un color. Ahí se han incorporado algunas mujeres. Es decir, algunas mujeres se han transvestido, incluso físicamente se han vestido de traje y se han subido a ese vehículo. El vehículo ha cambiado, el vehículo ahora es más tecnológico, podemos irnos a lo que es un patinete, de estos que circula a toda velocidad, pero sigue siendo un hombre, probablemente lleva una mochila y es millennial y habla de otra forma, ¿no? Y tiene un iPad. Pero y no es todo. un error, Pero no es un error por yo- parte de sí. las empresas pensar eso. No, yo creo que hay, yo estoy un poco de acuerdo contigo, Eva, pero me parece que hay una cuestión que yo en mi experiencia personal y analizando un poco mi entorno sigue estando ahí presente, que es la maternidad. Que es el momento en el que las mujeres, en solitario, con pareja, sin pareja, homosexuales, heterosexuales, me da igual, deciden tener hijos, ¿no? Porque yo veo, acabas tu carrera, te incorporas a un medio de comunicación, hablo de medios de comunicación en este caso, pero tengo la impresión de que esto es extrapolable al resto de las empresas, se produce una evolución prácticamente en paralelo de la progresión profesional de las personas y en el momento en el que la mujer decide tener un hijo, se produce esa quiebra. Bueno, y aquí... Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? No, quiero decir, a mí... No le podemos achacar a la maternidad No, pero espera, la desigualdad. No, a ver, yo quiero introducir un matiz, porque tú hablabas de las Sí. políticas de conciliación que habéis introducido en vuestras Sí. empresas. Yo me río, pero desde que me levanto hasta que me acuesto, de la conciliación. Y me río de una sociedad... que dice que está aplicando políticas de conciliación. Me río, pero vamos, o sea, desde la mañana hasta la noche, como decía. A mí que me explica cómo es posible una sociedad como la que vivimos, que además tiene un problema gravísimo, según nos cuentan, de natalidad. Tenemos una bomba demográfica que nos va a convertir en una sociedad inviable al corto plazo. ¿Cómo es posible que en una sociedad de esta naturaleza, con comisiones, subcomisiones, alertas, anuncios en los medios, qué preocupados estamos porque no va a haber gallegos en el plazo de 20 años, no haya plazas de guardería, no haya pediatras, no haya una estructura mínima que realmente demuestre que tenemos la vocación de que las mujeres podemos compatibilizar nuestra vocación, nuestra obligación, nuestra decisión de ser profesionales y poder compatibilizar la maternidad. Yo creo que estamos, por apuntarte ahí, yo creo que estamos en el camino de implantarlo mucho más. Yo te digo, nosotros en la empresa tuvimos esa necesidad imperiosa porque el 80% eran mujeres de media 26 años. Claro que debemos hacerlo. Tenemos un problema en paralelo. Las empresas tienen que cambiar sus modelos de gestión. No podemos gestionar por presentismo. Tenemos que empezar más que nunca a trabajar por resultados. Y ahí es donde tiene el cabida en que convivan hombres, mujeres y multiculturalidades. Pensad que ahora las empresas han cambiado muchísimo los modelos. Antes eran las empresas a las que iban a buscar personas a trabajar, o tú ibas a presentar tu currículum y seleccionabas. Ahora las personas seleccionan y pueden estar deslocalizadas. El conocimiento está deslocalizado, con lo cual o nos vamos a políticas de flexibilidad, de teletrabajo y trabajo y gestión por objetivos, gestión por resultados, o esto no funciona. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema de igualdad. Estoy de acuerdo contigo en la responsabilidad empresarial, trabajo. pero me parece que hay una Sí. responsabilidad de crear un entorno adecuado para que las cosas funcionen adecuadamente. Y me parece que aquí hay un cierto cinismo social en relación con qué estructuras nos estamos dando para que esto sea factible, más allá del voluntarismo o de la inteligencia de las empresas para aplicar ese tipo de políticas, porque en tu empresa probablemente eso nació de sí como consecuencia del porcentaje de mujeres que estabais dentro de la empresa, ¿no? Sí, Claro. y como la mía hay muchas, ¿no? Pongo Claro. de ejemplo la mía, pero sí, yo creo que sí se está empezando drásticamente. Quizás en España la responsabilidad social corporativa
aún está muy, no ha aterrizado en el porcentaje que se debía, pero siempre nos llegan las cosas muchísimo. Somos muy tardíos en implantar determinadas tendencias hasta que el malo será que ya vendrá alguien que nos lo arregle, es muy Estaría ¿no? por ver si Pero realmente la conciliación debe formar parte de la responsabilidad social corporativa. Quizás sea otra cosa, ¿no? Eva. No existe la conciliación. Una persona no puede estar en dos sitios a la vez. Yo hablaba de ese proceso de socialización diferenciada y cuando se habla de maternidad, sobre todo en mesas de mujeres, Claro. es que es una alerta roja de ese proceso de socialización diferenciado. ¿Por qué en anteriores mesas no se habló de este tema? Es decir, la maternidad no es ninguna excusa de la desigualdad, ninguna excusa, y menos hoy en día, como muy bien apuntabais. La conciliación no existe, existe la corresponsabilidad. Una sociedad tiene que ser corresponsable con sus personas. Tengan o no tengan hijos, tengan o no tengan personas mayores, quieran hacer deporte, quieran divertirse, quieran pasmar, que decimos aquí. Y mira, eso es una sociedad corresponsable, pero a una mujer, que es el caso, a las mujeres, que se dice en plural, no en singular, este es un término, ya que estamos hoy aprendiendo tantas cosas, no se las debe de poner en esa tesitura de elegir entre tener hijos o trabajar. Claro. Y esto Pero se te pone, de facto. Es una muesca más en esa socialización diferenciada. Pero volviendo al mundo de la empresa, hay otras muchas más variables por las que las mujeres no llegamos a los puestos directivos que yo creo que también hay que analizar. Y no todas en negativo, yo también apuntaría aquí algunas en positivo. Ese proceso de socialización, por ejemplo, nos ha llevado a asumir riesgos de una forma más prudente y eso es bueno para la nueva empresa, ¿no? O lo que hablabas tú al principio, la forma de liderar, otra forma diferente, no tan piramidal. Entonces, apuntábamos ahora a trabajar por proyectos, otro modelo de empresa ya, que tú eliges tu lugar de trabajo, cómo quieres trabajar. Eso va muy vinculado a lo femenino, que también lo tienen muchos hombres. Es decir, yo creo que esto es un tema de que esta construcción social ha roto porque es insostenible, porque no puedes dejar a la mitad de la población. Este año que está finalizando ha sido un año bastante importante que, si somos un poco espabilados, deberíamos estar atentos a él. Han ocurrido realmente cosas importantes, movimientos como el Me Too, el 8 de marzo, casos como la Manada, nos ha puesto encima de la mesa temas muy, muy importantes y temas de personas. Se nos acaba ya el tiempo. Yo quería que respondierais muy brevemente a una última pregunta, un poco como balance. ¿Creéis realmente que las empresas están aprendiendo el significado, la dimensión que tiene el hecho de que las mujeres entren de manera mayoritaria, ya no solamente en el mercado laboral, sino que en los puestos de dirección? Es decir, hay un montón de estudios, y tú lo decías, los resultados en las facultades, incluso en los institutos, son mejores en el caso de las mujeres. ¿Está entrando ya la cultura de que hay que abrir las empresas y hay que abrir los consejos a la entrada masiva de mujeres? Patricia. Si te parece, yo creo que sí, porque vuelvo a decir, los datos están ahí y cada vez estamos haciendo mucho mayor esfuerzo en que se conozcan. Quizás se está trabajando en dos planos, un plano legal con la ley de igualdad, con planes de igualdad, perfecto. Esto es como el cinturón de seguridad. Hasta que no obligues a ponerte, lo transformes en un hábito, no te lo acabas poniendo por inercia y subconscientemente. Solo más de 250 trabajadores, y en Galicia los de 250 trabajadores creo que lamentablemente todavía los podemos contar con los dedos de la mano, ¿no? Sí, es cierto, pero yo creo que es un tema hay que trabajar en otro plano y a dos velocidades. En el tema empresa, ¿por qué? Porque los datos están ahí. Estamos hablando, el FMI acaba de sacar un estudio. Si estuviese trabajando el mismo número de mujeres que hombres, el PIB en Estados Unidos subiría un 3%, un 5%, perdón, en Japón un 9% y en los Emiratos Árabes un 12%. Se proyecta que en aquellos equipos de dirección o en órganos de decisión donde hay presencia de mujeres, el PIB de las compañías es un 56% mayor. Se prevé en España que en el 2022, con la presencia, si se incrementa el número de mujeres en los órganos de dirección, se incrementa el PIB en 110.000 millones. O sea, eso son
datos de Harvard, de McKinsey, etcétera. Ahí están los estudios, tenemos que creérnoslo y no tenemos otra alternativa porque salimos todos ganando. Pero es importante trabajar un plano anterior, un plano, hablábamos del deporte, hablábamos de la educación y hablábamos de la familia. Tenemos que romper estigmas de que el deporte, hay deportes para niños, hay deportes para niñas, tenemos que incorporar en la educación otra forma de educar, incorporando facetas de inteligencia emocional, desarrollando esa comunicación entre el pensamiento y la emoción que se interrelacionan, que vuelva a ser una parte del cerebro donde debemos educar de la misma forma, establecer afectos en familia, en igualdad de exigencias, en igualdad de términos. Y no hay color rosa ni hay color azul. Y eso se trabaja en familia y se trabaja en la escuela. Eso es trabajarlo a largo plazo, eso no es un cambio inmediato. Debemos de cambiarlo eso para cambiar esos valores sociales. Educación, familia y en las empresas creernos que con la incorporación de las mujeres, y las mujeres porque estamos centrando todo el eje en término mujer, pero equipos diversos, multiculturalidad, generaciones diferentes. Esa es la forma de gestar conocimiento y de retener talento. Eva, sí. Es que el tema de la igualdad o la desigualdad no es un asunto de mujeres. Incorporar la perspectiva de género a una organización, a una empresa, a una universidad, es un asunto de las personas que en ella trabajan. Entonces, el hecho de cambiarte estas gafas, de deconstruir, que hablaba el feminismo de los años 70, es en positivo, es que hacer mejor el lugar, porque empiezas a percibir de otra forma la realidad. Entonces, el hecho de romper lo que está construido y construirlo desde el feminismo implica que todos y todas construyamos juntos algo nuevo que no está funcionando. Entonces, yo le daría ese matiz, que la desigualdad no es un asunto solo de mujeres, y ahora que hablamos tanto aquí en este foro de tecnología, la tecnología lo está haciendo fatal, porque se está dejando a las mujeres fuera. Fernanda. Bueno, pues yo no estoy nada satisfecha, efectivamente. Si tiramos de estadísticas, pues estamos mejor que en los años 60, solo faltaría, por otra parte, pero yo no estoy nada satisfecha y me parece que las cosas no van ni parecido a como tenían que ir. Yo levanto la mirada, miro a mi alrededor, a las empresas que conozco, a los amigos que tengo, a las amigas que tengo, y me parece que tenemos todavía un problemita que tenemos que resolver entre todos. Yo sí que estoy de acuerdo con Eva, me parece que esto no es una cuestión de mujeres y de hombres, es una cuestión que nos compete a todos, que estamos concernidos todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. Y un poco por terminar, visibilizar referentes femeninos, que los hay. Hablaba antes Eva, bueno, se ha tendido a asociar la tecnología con los hombres y la humanística con las mujeres, pero por poner un nombre para cerrar, la inventora de la Wi-Fi fue la que se conoció como la mujer más bella del mundo. Era una actriz, se llamaba Hedy Lamarr, y a lo mejor muchos de ustedes conocen, saben quién es Hedy Lamarr porque era actriz y porque era la mujer más bella del mundo, pero no saben que fue la inventora de la Wi-Fi. Bueno, pues referentes y perspectivas. Bueno, 3 referentes que me acompañan hoy. Yo realmente, solo para terminar, porque estamos a punto ya de finalizar el acto, diría simplemente que efectivamente comparto con Fernanda que queda mucho por hacer en las empresas. La igualdad no es una autopista que va solamente en un sentido y que lleva una velocidad máxima, al revés, es una carretera de ida y vuelta, y en algunos aspectos podemos cometer el error garrafal de hacer marcha atrás. Y yo creo que en algunas cosas sí que se están produciendo marcha atrás en algunos temas, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que agradecer a ED, porque este es un foro necesario, siempre necesario que abordemos la dirección de las empresas y abordemos el desarrollo económico, incluido ese elemento fundamental que es la tecnología, también contando con la opinión, con la valoración y con la participación de las mujeres. Muchísimas gracias.